vamos a dar la bienvenida, señoras y señores, al señor Gustavo Jiménez, viceministro de MIPYMES Paraguay. Muy buenas tardes y adelante, fuertes los aplausos. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, presidente. Muchas gracias realmente por la oportunidad de invitarme a esta reunión tan relevante para estas empresas que conforman parte fundamental de nuestra economía nacional, y claramente el ámbito de la seguridad no deja de ser algo que nos llame muchísimo la atención, porque hoy en día lamentablemente esto es algo fundamental en el día a día de nuestras empresas y por supuesto también de nuestras familias. Yo quiero hacerles una breve presentación sobre lo que implica nuestra nueva normativa, y para que todos sepan también, digamos, qué potencial tenemos con la nueva ley de MIPYMES. Las micro, pequeñas y medianas empresas, para que sepan, dentro del ámbito nacional corresponden a todas aquellas empresas que facturen de 0 hasta 7.750 millones de guaraníes, casi de 0 a 1 millón de dólares. Si estamos dentro de ese nivel de facturación, somos una MIPYME. Y en este caso, el punto interesante es la cantidad de empresas que representa el ecosistema de MIPYME en Paraguay. 98% de las empresas que existen en el Paraguay son MIPYMES. Solamente el 2% son aquellas consideradas grandes empresas. Y en este caso, todavía tenemos un gran potencial desde el punto de vista de la formalización, porque fíjense en este cuadro, esas 450.000 empresas que figuran ahí son aquellas que mínimamente tienen un RUC. El resto, esas 622.000 aproximadamente, son aquellas que están en la informalidad. Entonces ahí, por eso digo que es tan grande, digamos, la oportunidad que tenemos de poder brindarles a aquellas organizaciones que hoy, o emprendedores, empresas que todavía no están formalizadas, la oportunidad de que se formalicen y que puedan obviamente recibir beneficios por este proceso. Y en este caso, cuando les hablo de micro, pequeñas y medianas, me gustaría significar qué son las micro. Las micro son las que facturan de 0 a 650 millones de guaraníes. Esas son las microempresas. Las pequeñas, las que facturan de 650 a 3.230 millones. Y las medianas, las que facturan de 3.230 a 7.750, como les había mencionado. Fíjense en este cuadro, 450.000 son las que están registradas hoy que mínimamente tienen un RUC, y de las cuales el 88% son microempresas. Hay una alta concentración en muy pequeñas organizaciones en el Paraguay todavía. 9 y pico, estamos hablando de que alrededor del 10% son pequeñas y el resto son las medianas empresas. Y en este caso, obviamente hay 5 departamentos que concentran casi el 80% de todas nuestras MIPYMES en el Paraguay, que son justamente Central, en este caso Asunción, que consideramos también como un distrito, Alto Paraná, Itapúa y Caaguazú. Ahí se concentra la mayoría de nuestras empresas. Para tener una referencia, 77% aproximadamente están en el sector de comercio y servicios, 10% aproximadamente correspondiente al tema de industria, y el resto en el sector primario, la parte, digamos, del agro. Entonces, gran concentración en el área, digamos, donde se envuelven vuestras empresas. De estas 450.000, y este es un dato muy importante, porque la ley de MIPYMES dice que se tienen que dar 3 requisitos para que uno pueda considerarse como formal. El primero, estar inscrito en el RUC. Segundo, estar inscrito en el Ministerio de Trabajo. Y tercero, en el IPS. Entonces, estos 3 requisitos de tener por lo menos, digamos, estas 3 condiciones, cumplen 43.000 empresas de esas 450.000. Entonces estamos hablando que eso genera 157.000 empleos. Estamos hablando de poco más del 9% de nuestras MIPYMES cumple esa recomendación mínima de tener esos 3 registros. Y les voy a contar algunas ventajas interesantes que tenemos en esta nueva ley. Entonces, no hace falta, digamos, hacer mucho análisis, pero claramente las MIPYMES hoy nos damos cuenta que representan una fuerza muy importante desde el ámbito de la economía, donde casi 8 de cada 10 personas trabaja en una MIPYME. O sea, digamos, olvídense de los números que tenemos desde el punto de vista formal. En el día a día del trabajo, de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo,
en el ámbito de la informalidad tenemos muchas MIPYMES que son las que hoy dan ese casi 80, 60, estamos hablando de 72.4 aproximadamente, es el porcentaje de ocupación en nuestras MIPYMES. Entonces ahí tenemos una gran, somos el mayor empleador del Paraguay, como suelo decir, justamente en el ámbito de las MIPYMES, ¿verdad? Entonces en este caso, nosotros desde el Ministerio de Industria y Comercio, en el Viceministerio de MIPYMES, trabajamos en estas grandes áreas o en grandes desafíos. Primero que nada, todos aquellos que de alguna u otra forma todavía no lograron ese proceso mínimo de formalidad están en lo que se considera el emprendedurismo. O sea, la ley de emprendedurismo, que forma parte también de la estructura del MIC, contempla de que aquel que tiene una idea de negocios hasta 2 años de vida es emprendedor para la ley, ¿ok? Todos somos emprendedores en sí porque creamos y desarrollamos permanentemente cosas, pero desde el punto de vista de la definición de la ley, estos 2 años son, digamos, los que considera emprendedor. Entonces nosotros queremos de que ese emprendedor pueda tener las herramientas principalmente para que pueda movilizarse hacia la formalización. Y la formalización es la que pretendemos nosotros que sea ágil, sencilla, no costosa y digital. Muchas veces, y acá recuerden que yo provengo, digamos, del sector privado, entonces a veces me tengo que cambiar el sombrero porque me olvido de que soy funcionario público, pero claramente es complejo a veces para nuestras empresas hacer cada uno de los procesos que se requieren para que uno cumpla con la formalidad. Porque no solamente es inscribirse en estos 3 registros que les mencioné. En el caso del sector gastronómico tiene que ir a INANDI y NAVISA, en el caso vuestro tiene otros registros adicionales, y así sucesivamente tenemos procesos que a veces el microempresario, imagínense que ese 89% es microempresa, no tiene tiempo de estar haciendo un peregrinaje por cada una de las oficinas en distintos puntos de la ciudad para poder completar su trámite. Entonces tenemos que buscar la forma de que esto sea, repito, ágil, sencillo, no costoso y digital. Entonces estamos muy abocados a que ese proceso de formalización tenga o cumpla esas condiciones para que podamos obviamente generar un incentivo a que nuestras MIPYMES digan, bueno, ser formal me conviene y realmente el trámite no es complicado. Y a partir de acá, de estas 450.000 empresas que les mencioné, un dato no muy feliz, pero que es una realidad, es de que el 60% de esas 450.000 no tiene una cuenta bancaria. ¿Ok? No es al revés. No es que 40 nomás no tiene. El 60 no tiene. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de la empresa. Probablemente hoy con el advenimiento un poco de todas estas cuentas digitales y compañías, muchos ya han de tener alguna cuenta digital, pero si estamos hablando de la compañía, no tienen cuenta. Muchas veces el banco no te quiere abrir porque tenés que presentar cientos de papeles y una serie de cuestiones. Bueno, no hace falta que les cuente, es un trámite engorroso que también queremos simplificar. El año pasado el presidente de la República dispuso una normativa en el Banco Central que nos permite con la cédula MIPYME, que es justamente el documento que otorgamos cuando cumplís esos 3 requisitos, IPS, MTES y el RUC, nosotros te entregamos la cédula MIPYME y de manera electrónica el banco ya tiene que abrirte mandatoriamente una cuenta. Esto lo estamos implementando ahora porque estábamos haciendo todo un trabajo de poder interconectar los sistemas para que no le obliguemos a nuestra MIPYME a llevar el papelito a la institución, sino que esto se puede hacer en línea y en tiempo real, y en ese tren estamos para poder lanzar esto. Si Dios permite, mes de junio, va a más tardar en el mes de julio. Y esto, obviamente, cuando nos ponemos a pensar, si el 60% de nuestras MIPYMES hoy no tiene una cuenta, ¿dónde se financia? ¿Quién le presta plata para poder seguir, tener capital operativo, para poder invertir? Y bueno, no accede al crédito a través de las instituciones financieras, pero accede al crédito a través de la usura. Entonces, el usurero tiene hoy un mercado muy importante que corresponde justamente a nuestras MIPYMES que lamentablemente por su informalidad no acceden a condiciones favorables para poder seguir creciendo. Y vemos en los números históricos, porque estamos haciendo desde hace 3 años nuestro boletín de formalización y con esto nos permite ver cuántas micro crecieron a pequeñas y cuántas pequeñas se convirtieron en medianas. Y hemos visto que de micro a pequeña hay un porcentaje interesante, entre 4 y 6% de variación positiva, digamos, que pasaron de micro a pequeña en este último tiempo, pero de medianas, de pequeñas a medianas, hemos visto un decrecimiento. O sea, digamos, medianas empresas que se convirtieron en pequeñas empresas no han podido crecer a grandes empresas. Entonces, hay un desafío
y por los datos que pudimos ver y por supuesto por las encuestas que hacemos, nos damos cuenta de que quizás el mayor problema es el financiamiento. El financiamiento a tiempo, el financiamiento que sea realmente accesible y que no llegue 3 meses después de cuando vos necesitabas ahora. Y para esto hay instrumentos como el Fondo de Garantía del Paraguay. Ahora con nuestra nueva ley tenemos el Fondo Nacional de MIPYMES, que también nos va a permitir de que nosotros podamos llegar con una asistencia crediticia para nuestras MIPYMES, tanto en el ámbito del capital operativo. Pongo un ejemplo, le habrá pasado en algunas de vuestras empresas también, de que el sueño de una MIPYME, ¿cuál es? Venderle a una empresa grande o al Estado, ¿ok? Si yo le vendo al Estado, y bueno, tengo dos opciones: o doy un salto gigante o me fundo, porque no tengo certeza de la fecha de cobro, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un inconveniente. Y en una empresa grande normalmente los plazos de cobro, estamos hablando 30, 60, 90, en algunos casos 180, también, ¿cómo hago para tener la espalda para aguantar? Entonces en el ámbito justamente del capital operativo, nosotros estamos poniendo soluciones como una plataforma donde nosotros vamos a poder, nosotros MIPYMES, siempre menciono esto, vamos a poder hacer efectivo esa cuenta a cobrar. Si tenemos un cheque, tenemos una factura o tenemos un pagaré de esa empresa grande, incluso, esto viene después, sería la versión 2.0, sería del Estado, pero vamos a hablar de las empresas grandes, yo voy a poder levantar eso en la plataforma y en menos de 72 horas yo tengo acreditado en mi cuenta, ¿verdad? Entonces, esto es un trabajo que estamos desarrollando en este momento y que forma parte de este pilar de acceso a financiamiento. Y claramente en el tema de mercados, ahí hay algo gigante que tenemos de oportunidad, porque en el año 2022 se promulga la Ley de Compras y Suministros Públicos. En esta Ley de Compras y Suministros Públicos logramos nosotros las MIPYMES tener una reserva de mercado del 20%. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado obligatoriamente tiene que comprar un 20% a las MIPYMES. Ahora, el mayor comprador de Paraguay es el Estado, pero hablemos de números. ¿Cuánto representa esto? Y es un negocio de 640 millones de dólares al año. Entonces, este potencial de negocios es el que nosotros queremos disponibilizar a nuestras MIPYMES para que podamos, obviamente, tanto como productos y servicios, que estén disponibles y que el Estado aprenda a comprar de la MIPYME y que nosotros también sepamos cómo comprar del Estado. La primera experiencia estamos haciendo ahora con el programa Hambre Cero, en donde el Estado hizo una licitación, ganaron empresas privadas, grandes empresas que tienen que, a su vez, por una disposición, comprar obligatoriamente un 10% de la agricultura familiar y un 5% a MIPYMES. Entonces, estamos ya viviendo esta experiencia de la obligatoriedad de la compra pública a nuestro sector. Con muy buenos resultados, empezamos recién, pero con muy buenos resultados. De lo que va de la fecha, esto empezó en agosto del año pasado, y a la fecha ya hay casi 10 millones de dólares de compras que se hicieron a través de este sistema para nuestro sector de MIPYMES y productores de la agricultura familiar. Ahora, toda esta gestión, de alguna forma que les estoy mencionando, que hacemos desde el Ministerio de Industria y Comercio, está sostenida por un acompañamiento en justamente capacitación y asistencia técnica a través de los centros de desarrollo empresarial del MIC. Entonces, estos centros de desarrollo empresarial tienen la misión de poder acompañar a vuestras empresas en este día a día para que toda esta historia que yo les estoy contando, que suena muy linda, pero la pregunta del millón es cómo se implementa o cómo la aprovecho, podamos utilizarlo a través de nuestros especialistas que están en los centros y que van a acompañarles en cada una de estas cosas para poder lograr estos objetivos. Entonces, estos son los datos que les estaba mencionando. Nosotros estamos obviamente muy enfocados en el tema de financiamiento. Sabemos hoy de que tenemos limitantes tanto para capital operativo como también para inversión, por lo tanto queremos crecer en este ámbito y a través de las herramientas que estamos justamente gestionando pretendemos cubrir parte de este déficit de financiamiento que está ahí abajo, que habla el Banco Mundial, que en el sector de MIPYMES corresponde a cerca de 4.000 millones de dólares de necesidad de financiamiento. O sea, estas 450.000 MIPYMES aproximadamente representan ese déficit de financiamiento que tenemos en el día de hoy. Para esto estamos abocados también a hacer un trabajo con nuestras empresas acerca de cómo trabajamos en el ámbito financiero. Muchas empresas tienen muy buen servicio, tienen excelente gestión de repente en la preparación de sus productos, pero carecen de conocimiento en el ámbito financiero. Y finalmente, cuando llegamos al final del día, digamos, es una cuestión de números. Si sabemos administrar nuestro negocio, si sabemos administrar nuestras finanzas, podemos lograr o por lo menos generar una sostenibilidad en el negocio, y para esto
estamos trabajando en que podamos de alguna forma educar, fortalecer y por supuesto darle esa inclusión a nuestras MIPYMES para que podamos llegar a que puedan aprovechar mejor estas herramientas financieras y seguir creciendo. Entonces, en esto está esta plataforma que les mencioné, que yo creo que esto realmente va a ser una revolución. Se llama Adelanta, la plataforma donde vamos a poder cambiar cheques, facturas y pagares. Esto lo vamos a implementar en 2 etapas. La primera etapa va a ser con el programa Hambre Cero. Todas las empresas que presten servicios dentro del ámbito de Hambre Cero, vuestras empresas de seguridad también pueden vender alguna de estas 25 ganadoras de la licitación vuestros servicios, y cobren de alguna de esas empresas, van a poder hacer efectivo esa cuenta a cobrar con esta plataforma. Una vez que pasemos unos cuantos meses trabajando con el programa Hambre Cero, estaremos pasando a la siguiente etapa, que sería trabajar con otras empresas grandes del ámbito de retail, inicialmente supermercados, grandes tiendas, y después yo calculo que dentro de un año aproximadamente abriríamos esto para cualquier tipo de empresa que requiera este tipo de servicios por parte de nosotros. Un dato relevante, ¿por qué creemos de que esto va a generar una explosión? Porque todas las operaciones que se hagan dentro de la plataforma están garantizadas por el Fondo Nacional de MIPYMES. Entonces, es muy probable que todos o cualquier inversionista o cualquier institución financiera quiera aportar el dinero correspondiente porque tiene garantía del Estado. Entonces, hoy a nuestra ley, la ley fue aprobada recientemente, el presidente promulgó esto el 7 de enero de este año y que tiene como principal objetivo, obviamente, asistir o renovar, digamos, el compromiso de asistir a nuestras MIPYMES en su crecimiento. Y para esto hay varias actividades o cuestiones que se han tenido en cuenta de beneficios a través de, por un lado, lo que nosotros conocemos como el Registro Nacional de MIPYMES, en donde al registrarse uno recibe la cédula MIPYME y esta es como tu tarjeta de crédito del banco, ¿verdad? Esta cédula MIPYME es la que te va a dar la llave de los beneficios que yo les estuve mencionando desde el comienzo de mi presentación, en donde con esto vamos a poder obviamente identificar quiénes son nuestros beneficiarios y de qué manera les vamos a seguir atendiendo. Y les voy a dar un breve resumen sobre algunos de los puntos más relevantes. Primer punto, digamos, tenemos para las microempresas durante 3 años 0 costo para la formalización. ¿Qué significa esto? Ninguna institución del Estado va a poder cobrar ni un guaraní a una empresa que quiera formalizarse o incluirse en alguno de sus registros. Por lo tanto, esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque normalmente nuestras empresas dicen, no, pero formalizarme me cuesta caro, hoy ya no va a costar nada. Incluso en los municipios, cuando uno vaya para pagar la patente, con su cédula MIPYME va a tener 0 costo durante 3 años desde el otorgamiento de la cédula MIPYME. Entonces, a partir del 4º año, la microempresa tiene 75% de descuento todavía y la pequeña va a tener 50% de descuento en sus registros. Así que es una ventaja tremenda porque el objetivo, como les decía, es de poder potenciar y darles herramientas para la formalización a nuestras empresas. Por el otro lado, fíjense que tenemos justamente el tema de lo que tiene que ver con algo que por ahí algunos de ustedes habrán escuchado en redes sociales, que es el salario mínimo MIPYME. Básicamente, el objetivo es, y piensen en esto por un momento, en las microempresas. Aquella empresa que está arrancando, soy yo, mi señora, mis hijos, y de repente necesitamos contratar a una persona. En este tipo de empresas, hoy tenemos esos 7 de cada 10 personas que están trabajando. Y normalmente en estas empresas no se llega al salario mínimo. Por lo tanto, ese funcionario no tiene los beneficios del seguro de salud y mucho menos el de su jubilación. Entonces, lo que pretendemos con esta ley es de que podamos darle, no te cobro nada para formalizarte y vamos a hacer un esfuerzo y a ese funcionario que está trabajando contigo, darle la oportunidad de que pueda tener IPS, seguro de salud y jubilación, a partir de ahora, con un salario como mínimo que sea durante 3 años el 80% del salario mínimo. Si ya le estás pagando el salario mínimo a tu funcionario, no podés tener este beneficio. Pero si no le estás pagando el salario mínimo hoy, entonces le estás pagando mucho menos del salario mínimo, el objetivo es de que vos puedas llegar a ese 80% y que le incluyas a ese funcionario en la seguridad social. Entonces ahí hay una ventaja importante. Otro detalle relevante es de que este mismo beneficio también aplica para el propietario de la empresa.
Entonces yo como microempresario anteriormente no podía acceder a este beneficio de la seguridad social ni tampoco de la jubilación. Sin embargo, yo puedo hoy con esta normativa ingresar a la seguridad social y yo tengo mi beneficio de jubilación y también tengo el seguro de salud para toda mi familia dentro de la cobertura. Entonces es muy potente, sí. Por volumen de facturación. Si es empresa nueva, si es por capital el primer año y a partir de ahí ya se categoriza por facturación. Entonces, si se fijan, el objetivo es ayudar. Digamos, queremos empezar a hacer de que ser formal sea conveniente y que en este caso nosotros podamos, con nuestra función de Estado, poder darles herramientas que les permitan a nuestras empresas ir creciendo a través de este instrumento que es justamente lo que les mencionaba, nuestra cédula MIPYME, que no es otra cosa que estos 3 registros que nos habilitan a que nosotros podamos tener estos beneficios que les mencioné, ¿verdad? Entonces, resumen, hoy 450.000 MIPYMES corresponde a justamente 98% de empresas creadas en el Paraguay. Según los datos, esas empresas que no están formalizadas, que les había mencionado en la lámina anterior, hoy representan cerca del 47% del Producto Interno Bruto, lo cual es muy importante y tenemos que buscar la forma de que disminuyamos esto para que incentivemos la competitividad del Paraguay y que obviamente podamos lograr de que estas 43.000 MIPYMES que hoy tienen este registro o tienen condiciones de tener cédula MIPYME puedan seguir creciendo gracias a estas ventajas y beneficios que les menciono, ¿verdad? Entonces acá pueden ver en el gráfico un poco cómo se distribuyen estas MIPYMES registradas y no registradas entre pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan tener de referencia, ¿verdad? Esto por supuesto va a quedar aquí con la organización, van a poder tener toda esta presentación disponible, ¿verdad? Entonces, esto es lo que les mencionaba también, el propietario de la micro y la pequeña va a poder acceder a la seguridad social también con nuestra nueva normativa, con lo cual esto yo creo que es un aliciente muy importante porque de repente pónganse a pensar un momento nomás en la microempresa. Me llego a enfermar yo o se enferma mi señora o alguno de mis hijos, Dios no guarde, toco madera como se suele decir, ¿y qué hago? Y vendo todo lo que tengo, sin dudar, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos hoy en este esquema incluirles en la protección del Instituto de Previsión Social, podemos decir lo que sea. En otra reunión podemos hablar de lo que es el IPS, ¿verdad? Pero si tenemos algún tipo de inconveniente, no hay mejor lugar que el IPS. Entonces, esto es un poco lo que nosotros proponemos con esta nueva ley de MIPYME. Y por supuesto, bueno, acá están las ventajas que les mencioné, etcétera, que queremos nosotros promover. La formalización es quizás el tema más difícil de vender porque culturalmente hoy nosotros tenemos incorporado que no quiero luego estar formal, ¿verdad? Para que nadie me controle, para que nadie me vea, para que no tengamos inconveniente. Pero si se ponen a pensar durante la pandemia, la asistencia que se pudo dar fue principalmente al sector formalizado, ¿verdad? Aquellos que estaban en IPS pudieron recibir inmediatamente un subsidio de parte del gobierno porque lo teníamos registrado, si no fue imposible. Los créditos que accedimos, digamos, algunas de las MIPYME fueron porque éramos formales y otras no. Entonces, realmente hay muchas ventajas en la formalización. Repito, es un tema cultural, tenemos que ir cambiando y es muy importante que nosotros como empresarios podamos justamente incorporar esto en nuestro ADN para que esto siga creciendo y posicionándonos. Entonces, nosotros queremos contribuir con el crecimiento de nuestras empresas a través de la formalización, como les mencionaba, para que abramos puertas y llaves de oportunidad con el financiamiento y con el acceso a mercado. Como el mayor comprador del Paraguay es el Estado, queremos justamente que el Estado pueda darles ese beneficio potencial. Creemos de que en el futuro estos lineamientos que de alguna forma estamos poniendo en nuestro esquema de trabajo van a permitir esa mejora en la competitividad de las MIPYMES y que ese número que les mencioné de cuántos están como micro que tienen que pasar a pequeña y de que pequeñas puedan crecer a medianas puedan verse como positivos, que nosotros vayamos viendo esto de que vamos creciendo y no que estamos teniendo medianas empresas que caen en pequeñas otra vez, ¿verdad? Y por supuesto, queremos ser un puente realmente de comunicación, por eso asistimos a este tipo de eventos como el que ustedes están promoviendo, porque queremos conocerles.
queremos ver cuáles son las necesidades. Recuerden que el Ministerio de Industria y Comercio no solamente atiende a las MIPYMES, atendemos a todo el ecosistema empresarial. Por lo tanto, nosotros somos los principales, o queremos ser por lo menos, los principales aliados de los empresarios para que podamos construir juntos políticas públicas que permitan de que vuestras empresas y organizaciones sigan creciendo. Tenemos muchísimo interés en poder saber cuáles son las necesidades de cada uno de los sectores, porque entendemos que cada sector tiene sus realidades que muchas veces son diferentes, quizás en este caso del sector de servicios, del sector industrial, y esto tiene que ser un proceso de comunicación continua para que este puente de comunicación permita de que nosotros generemos la política pública que esté orientada a resolver el inconveniente que tengan ustedes. Así que este es un poco el material. Perdonen que haya sido muy express, pero para no aburrirles simplemente quiero ponerme a vuestra disposición desde el Ministerio de Industria y Comercio en todo lo que sea falta que ustedes necesiten y que por supuesto podamos ir compartiendo en este tipo de espacios como el que tienen el día de hoy, en donde podamos mostrar un poco más acerca de lo que hacemos en el Ministerio de Industria y Comercio y de qué manera podemos trabajar juntos. Que tengan muy buena tarde. Bendiciones. Sí, ahí el presidente quería... Hola. A la pucha. Buenas tardes, señor viceministro. Gracias por su presencia, por su presentación. La Cámara aglutina empresas que son de mediano porte. Quiero saber si es que estos beneficios que usted plantea es solamente para las nuevas empresas o podemos firmar algún tipo de convenio, acercarnos al ministerio para ver cómo podemos nosotros beneficiarnos de las propuestas que usted hace, de tal manera a que la mayoría de las empresas de seguridad puedan formalizar también su fuerza laboral, ¿verdad? Sería un placer firmar un convenio con ustedes. Estamos abiertos a que podamos hacerlo cuando usted diga, presidente. Y definitivamente todos estos beneficios son para las micro, pequeñas y medianas, dependiendo de su tamaño de facturación, pero obviamente en cualquier momento de la vida de la empresa, desde que saque la cédula MIPYME, inmediatamente recibe esos beneficios. No hace falta nacer como micro inicialmente para poder recibirla. Así que cualquiera de las empresas, que estoy seguro que hoy solamente tenemos 13.000 empresas con cédula MIPYME. Imagínense lo que tenemos todavía de oportunidad para crecer. O sea, digamos, esto es un beneficio que queremos poner a disposición de todos, ¿verdad? Y sí, principalmente en la parte de formalización y en la parte de crédito sería muy bueno que trabajemos para ver qué es lo que precisan, porque de repente en simplificación de trámites, a través de nosotros podemos ir viendo qué cosas tenemos que simplificar y ayudar a que no sea tan engorroso, y por el otro lado para créditos, para hacer algo justamente a medida de la necesidad de ustedes. Estábamos en una reunión recientemente con el presidente evaluando el programa Hambre Cero y hablábamos del tema crédito y dijo el presidente: yo no soy tan fan de hacer productos que sean a medida de todos, porque no todos tenemos el mismo tamaño del traje. Entonces yo prefiero que ustedes, por nosotros, por el ministerio, se acerquen a las empresas y hagamos cosas exactamente a la necesidad de las empresas, porque tenemos el capital y las condiciones de hacerlo. Entonces, hoy estamos muy abiertos con ese mandato de poder buscar soluciones a medida de cada uno de los sectores, presidente. Señor viceministro. Señor. Con el viceministro nos conocemos de hace mucho. Es una persona que luchó muchísimo por el gremio en la época de pandemia, porque nadie dijo su currículum. Entonces quisiera comentarle que él empezó siendo secretario del gremio de eventos, luego fue secretario de la Federación Paraguaya de MIPYMES y hoy es flamante viceministro de las MIPYMES. Señor viceministro, en su mayoría los dueños o las empresas son pymes, no micros, son pymes. Como yo le había comentado, la alta rotación de personal que tienen ellos es uno de los impedimentos que hace que el Banco Nacional de Fomento, por ejemplo, que es una de las fuentes principales en nuestro gobierno y que usted sabe a quién recurrimos, o el crédito agrícola, nos pone o les ponen a ellos el palo en la rueda, como se dice, ¿verdad? Entonces, eso creo yo que es una de las partes que tendríamos que trabajar. Digo porque siempre estoy trabajando con el señor viceministro, ¿verdad? Pero tendríamos que trabajar por el tema de la gente de seguridad privada y también el tema de la cantidad de empresas. Y me incluyo porque en mi barrio yo pago una seguridad y ni siquiera está registrado. Y eso es terrible
y puedo traer la factura, ¿verdad? Me dan factura y dice cualquier servicios personales. Entonces, eso también yo quería saber si usted tiene en el viceministerio algún tipo de estadística o de registro de empresas serias de seguridad privada. Son esos 3 ítems. Del rubro así en particular no tenemos, pero con mucho gusto, obviamente al trabajar con la Cámara podemos sentarnos a construir toda esta información que sea necesaria. Sí tenemos información en general de los datos, por eso le estaba mostrando estos informes que tienen que ver con aquellas empresas que tienen ese registro, porque utilizamos el registro de DENIT. Entonces, dependiendo de la categoría o de justamente de la actividad económica que haya sido registrada en la empresa, nos permite generar todas estas estadísticas, ¿verdad? Pero claramente podemos trabajar juntos, presidente, para poder construir esos números. Sobre el tema de créditos, bien mencionó Sonia, yo creo que sí, esto es algo que deberíamos sentarnos lo antes posible a poder evaluar cuáles son las necesidades. Le doy un caso muy parecido a otra empresa que tiene una alta rotación, que es el sector de los contact centers y BPOs. O sea, todas estas empresas que trabajan principalmente con muchos jóvenes y gente, digamos, que viene a trabajar para atender el teléfono, WhatsApp o escribir. También con ellos encontramos justamente el inconveniente del acceso a créditos. Y lo que se hizo fue una mesa técnica para poder establecer, digamos, entender el negocio, digamos. Y con esto fuimos a las entidades financieras para poder explicarles cómo funciona el negocio, y con información se han logrado justamente de que puedan acceder y tener asistencia financiera. O sea que yo creo que es un trabajo, repito, y el presidente de la federación suele mencionar en estos términos que no es de velocidad. O sea, les voy a mentir que si nos sintamos mañana de tarde, al día siguiente resolvemos el problema, pero claramente es una carrera de resistencia. Si lo vamos haciendo juntos, yo creo que peor gestión es la que no se hace, entonces es mejor empezar cuanto antes. Nosotros estamos combatiendo justamente el tema de que otras instituciones aprovechen esto para poder caer con el peso de su normativa, ¿verdad? Combatiendo me refiero no al hecho de que no se cumpla, sino de que que se termine, digamos, utilizando para otro tipo de prácticas. Y yo les diría que ustedes tienen una ventaja tremenda por 2 motivos. Primero, porque tienen un gremio, ¿verdad? Al formar parte de un gremio, nos facilita tremendamente, porque estamos hablando, o sea, la información que recibimos no es de una empresa, sino que representa a todo el sector, y eso nos ayuda a ser mucho más fuertes en el momento de interactuar con otras instituciones, diciendo de que el reclamo, la queja, la situación que estamos presentando viene de parte de un gremio. Entonces tiene un peso específico mucho más fuerte, por un lado. Por el otro lado, por supuesto, hemos tenido casos, y doy el caso, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, en donde se han hecho intervenciones a nuestras MIPYMES con cédula MIPYME, y donde nosotros hemos podido intervenir y mediar para poder encontrar una solución mucho más favorable para las partes, en donde nuestra intervención ayudó a que eso se pueda dirimir de una manera positiva. Entonces, sí, efectivamente el MIC tiene ese compromiso. Al momento, yo suelo decir siempre que cuando tengas tu cédula MIPYME te convertís en mi cliente, ¿verdad? Entonces inmediatamente nosotros podemos empezar a trabajar juntos, ¿verdad? De hecho, ese es un poco el objetivo. A través de los centros queremos también hacer de que este trabajo de acompañamiento no sea también de nivel central. Entonces, no hay que tener que venir hasta el Ministerio de Asunción para que ahí te atendamos, no. En el Centro de Desarrollo Empresarial que esté en la comunidad, queremos de que uno pueda asistir y recibir ese mismo tratamiento, ¿verdad? Pero sí, yo creo que si nosotros a través del gremio podemos identificar cuáles son los cuellos de botella sobre los cuales ustedes están atravesando, juntos vamos a poder trabajar mucho más rápido en encontrar las soluciones, y nosotros ir a tocar las puertas, porque ahí en ese caso nosotros vamos a tocar las puertas por ustedes para ir a encontrar justamente esa respuesta en otras instituciones. Así que ese es un poco el trabajo que venimos haciendo desde el MIC, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Que tengan muy buena tarde. Se vaya, por favor, señor viceministro. No se puede ir con las manos vacías, tiene que llevar un recuerdo de nuestro 18º Congreso Panamericano de Seguridad Privada por parte del comisario Vidal Machado en representación. Para la foto, por favor. Fuerte los aplausos.